Buenos días, hoy estaremos viendo lo que es el glaucoma secundario de ángulo cerrado. El mecanismo de acción de esto suele ser una fuerza adicional que actúa para cerrar el ángulo y se puede dividir como una tracción anterior o desplazamiento anterior. En la tracción anterior, la periferia del iris es traccionada hacia la malla trabecular. Ejemplos de esto tenemos el glaucoma neovascular, que se debe a un crecimiento de una membrana fibrovascular sobre la malla trabecular, y el síndrome endotelial iridocorneal, en donde se forman sinequias anteriores periféricas. El desplazamiento anterior, en la periferia del iris es desplazada hacia adelante por la presencia de quistes en el iris o en el cuerpo ciliar, miopía aguda, OVCR o tumores. El secundario a quistes del iris y el cuerpo ciliar. También es llamado iris en pseudomeseta. Estos suelen ser quistes intraepiteliales que desplazan gradualmente la periferia del iris hacia adelante. En estos, la presencia de solo unas pocas áreas de este tipo no afecta el drenaje y se suele confundir con melanoma. Dentro de sus características tenemos que tienen una base genética, se presenta más en varones, afecta el iris periférico dejándolo de una forma irregular, presentan mayor grado de pigmentación en la malla trabecular y presentan menos usos horarios de cierre del angular. Estos suelen deberse a traumas en el epitelio, a lesiones metastásicas, lesiones parasitarias por oncocercosis o cisticercosis, entre otros, o el uso prolongado de mióticos. Los mióticos lo que causan es una estimulación del músculo ciliar que causa una contracción sostenida del cuerpo ciliar y una tracción mecánica, con separación del epitelio pigmentario y acumulación de líquido entre las capas. Para el diagnóstico de este tipo de glaucomas secundarios se requiere la gonioscopía. Ayuda a diferenciar la anchura del ángulo en diversas partes de la circunferencia. Se puede evaluar un contorno irregular y abultado. Los quistes del iris suelen observarse de color marrón oscuro y los quistes de los procesos ciliares suelen ser muy pigmentados o transparentes y se utiliza la biomicroscopía para su confirmación. El tratamiento de los quistes es por medio de la punción con láser de argón o con Jack láser, y el tratamiento de este tipo de glaucoma es con IP o cirugía filtrante aparte del tratamiento médico. Dentro de los diagnósticos diferenciales, debido al aspecto de este iris, es el síndrome de iris en meseta. Glaucoma secundario o BCR. Su mecanismo se debe a una resistencia anormal al flujo del humor acuoso a través de la pupila desde la cámara posterior a la cámara anterior, debido a una posición adelantada del cristalino, o sea, un bloqueo pupilar secundario. Pocos días después de la oclusión venosa, la acumulación anormal de sangre o líquido en el segmento posterior empuja el vítreo, el cristalino y el iris hacia adelante, produciendo un aplanamiento de la cámara anterior, lo suficiente para provocar un cierre angular. Pues suele ser unilateral, igual que la OVCR. Generalmente se diagnostica entre 2 a 3 semanas después de la oclusión venosa. Suele ser reversible si no se han formado sinequias. Líquido se reabsorbe gradualmente, permitiendo que el vítreo y el cristalino retrocedan a su posición normal. El IP previene el glaucoma y el cierre sinequial crónico. Sin embargo, se puede producir un glaucoma neovascular secundario a la OVCR. El tratamiento de glaucoma secundario a OVCR se da con tratamiento médico con antiglaucomatosos, cicloplégicos y la realización de IP. Dentro de los diagnósticos diferenciales, debido al aplanamiento unilateral transitorio de la cámara anterior, tenemos la panfotocoagulación. Esta se debe a una inflamación con aumento de la permeabilidad, extravasación y engrosamiento coroideo con desplazamiento anterior del cuerpo ciliar. También se puede presentar como hemorragia coroidea, desprendimiento masivo de la retina secundaria de degeneración macular, derrame uveal y hemorragia vítrea masiva. El glaucoma secundario a miopía aguda. Es una miopía aguda transitoria debido a una reacción a fármacos sistémicos. Dentro de estos fármacos se puede deber a diuréticos, a sulfamidas, tetraciclinas, aspirina, esteroides, topiramato y acetazolamida oral.
La agudeza visual suele normalizarse con una refracción adecuada, pero no con anticolinérgicos, porque no hay un espasmo acomodativo ni exceso de la contracción ciliar. El mecanismo de esto se debe a un bloqueo pupilar por edema del cristalino, con un desplazamiento hacia adelante y suele ser reversible. Dentro de las características del glaucoma secundario miopía aguda, tenemos pues que esto suele ser subagudo. Se presenta pocas horas o días después de reanudar el medicamento causal. Se presenta con visión borrosa lejana, que sería la miopía, aplanamiento de la cámara anterior y pues al suspender el fármaco la miopía desaparece en pocos días. La cámara anterior recupera su profundidad y los ángulos reabren su anchura anterior. Glaucoma secundario a tumores intraoculares. El 5% de los tumores intraoculares causan una elevación de la presión intraocular. Los tumores intraoculares son una situación oftalmológica en la que el retraso del diagnóstico o la intervención quirúrgica puede poner en peligro tanto la visión como la vida del paciente. En estos, el tipo celular, el riesgo de crecimiento y la metástasis influyen en el tratamiento. Dentro de los mecanismos podemos encontrar que se pueden deber a una invasión tumoral directa o a la siembra del ángulo, por dispersión pigmentaria, pueden ser melanofágicos o melanolíticos. En estos, los macrófagos con melanina ingerida obstruyen mecánicamente el drenaje. Pueden ser hemolíticos, que son resultado de sangrado de neovasos o invasión del tumor en vasos normales. Puede ser uveítico, en donde células inflamatorias secundarias obstruyen mecánicamente el drenaje. Puede ser neovascular, en donde hay neovasos en el iris que causan cierre angular secundario, como el glaucoma neovascular, y cierre del ángulo secundario, que puede deberse a desplazamiento anterior del iris y cristalino, como se presenta en el desprendimiento coroideo, en la hemorragia supracoidorea masiva o por efecto de masa de tumores grandes. El diagnóstico se realiza por medio de gonioscopía, que ayuda a determinar el mecanismo, y por medio de pruebas complementarias, que ayudan a determinar la ubicación, el tamaño, el origen y características de crecimiento. Dentro de esto se utiliza la oftalmoscopía indirecta, el ultrasonido, la biomicroscopía ultrasónica, la transiluminación, la tomografía, la resonancia magnética, la paracentesis diagnóstica y la biopsia por aspiración con aguja fina, incisional o excisional. El pronóstico sistémico influye en las intervenciones relacionadas al glaucoma. Si hay una conservación útil de la visión, el tratamiento suele ser médico. Si tenemos tumores benignos, pueden ser tratamientos con cirugía filtrante. Ya si encontramos melanomas, estos no deben ser sometidos a cirugía filtrante por riesgo de diseminación orbitaria y eventualmente sistémica, o la alternativa que llega a ser la enucleación. Primero tenemos los tumores primarios del iris. Estos se pueden presentar como nevos solitarios que suelen ser estables en el tiempo y rara vez causan elevación de la PIO, o nevos difusos que sí suelen causar una elevación de la presión intraocular. También se pueden presentar como melanomas que pueden ser solitarios o difusos. Los difusos se puede sospechar que hay glaucoma unilateral con heterocromía. Estos suelen elevar la presión por invasión directa de las estructuras angulares y dispersión de pigmento o sangrado espontáneo. También se puede presentar como melanocitoma, que es un tipo de nevo del segmento posterior con tendencia a la necrosis que provoca dispersión de pigmento y aumenta la presión intraocular. O adenoma del epitelio pigmentario del iris, que es un tumor benigno color marrón oscuro o negro que puede causar elevación de la presión intraocular por dispersión de pigmento. El diagnóstico de esto suele realizarse por medio de la lámpara de hendidura, con paracentesis de la cámara anterior y biopsia por aspiración con aguja fina o excisional. La mayoría de mecanismos de esto suele deberse a dispersión de pigmento y el tratamiento suele ser observación y tratamiento a la elevación de la presión intraocular. Ahora veremos lo que es la metástasis en el iris. Este suele ser poco frecuente, sin embargo, la presión intraocular elevada suele ser un hallazgo prominente. 2/3 de las metástasis en el iris presentan elevación de la presión intraocular y el mecanismo de esto es debido a invasión directa de la malla trabecular por células tumorales.
El sitio primario suele ser carcinoma de pulmón o de mama, también puede ser melanoma cutáneo o tumores renales, y dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentra uveitis debido a que las células son tumorales que pueden flotar libremente en la cámara anterior simulando una uveitis. También podría ser melanoma del iris, linfoma intraocular o endoftalmitis, igual por la celularidad dentro de la cámara anterior. Los tumores primarios del cuerpo ciliar raramente son visibles debido a su localización. El diagnóstico suele realizarse por medio de biomicroscopía ultrasónica y transiluminación. Pueden haber tumores benignos como nevos, melanocitomas o adenomas que causan un mecanismo de elevación de la presión intraocular por dispersión de pigmento o melanofagia, y el diagnóstico suele ser histopatológico. Otros pueden ser los melanomas, que causan una elevación de la presión intraocular hasta en el 17% de los pacientes, y el mecanismo de este es por invasión del ángulo. El diagnóstico se realiza por medio de transiluminación, VM, tomografía o resonancia magnética. Y tenemos por último los meduloepiteliomas. Estos son tumores embrionarios de lactantes o niños pequeños y se debe a un mecanismo de cierre angular, neovasos en el iris, diseminación angular y presencia de ifema. El tratamiento suele ser enucleación porque estos tumores normalmente no se pueden llegar a extirpar de una forma completa, y el glaucoma resulta en ojo ciego doloroso. La metástasis del cuerpo ciliar suele ser rara y difícil de diagnosticar debido también por la falta de visibilidad. El diagnóstico se suele realizar por ultrasonido y VM, y la siembra en el segmento anterior puede causar un síndrome uveítico o pseudohipopio. En los tumores en las coroides se puede presentar un tumor melanocítico. La coroides es la localización más común de los tumores melanocíticos del tracto uveal, tienen una incidencia de glaucoma de hasta el 2%, y el mecanismo se debe a un cierre angular secundario por neovasos del segmento anterior. Y la metástasis en la coroides es el sitio más común del tracto uveal donde se desarrollan los tumores metastásicos de propagación hematógena. Estos presentan un riesgo bajo de elevación de la presión intraocular. Suelen tener un sitio primario en mama o pulmón, y el tratamiento depende del estado sistémico y puede ser enucleación, radioterapia u observación. Los tumores en la retina son poco frecuentes y no suelen causar un glaucoma secundario. El retinoblastoma puede causar un glaucoma secundario por neovasos en el iris hasta en el 20%, asociado a necrosis tumoral y cierre angular. El tratamiento de este es la enucleación y nunca se debe considerar la cirugía filtrante por el riesgo de diseminación. Los tumores del nervio óptico rara vez causan una elevación de la presión intraocular. Hay un caso descrito de un melanocitoma necrótico del nervio óptico que resultó en una obstrucción vascular y glaucoma neovascular secundario. Muchas gracias.